Vamos a resolver el siguiente ejercicio de campo y potencial que dice así: sea un cilindro macizo no conductor de radio A y densidad de carga ρ igual a ρ0 por R. Para R menor o igual que A y mayor que cero, con un ρ0 constante. Dice que ese cilindro, ¿sí?, que sería este que está acá en la gráfica, está dentro de un cilindro hueco no conductor concéntrico de radio interior B y radio exterior C, que tiene una carga total menos Q. Fíjense que no me... aquí me dice que está uniformemente distribuida. Tenemos que calcular el campo eléctrico y el potencial para R menor que A, ¿sí? Para R entre B y C, entre B y A, y para R mayor que C. Acá voy a calcular para R entre C y B también, por más que no me pida acá, porque después cuando necesite calcular los potenciales voy a necesitar, ¿sí? ¿Cómo serían entonces los radios? Acá tengo el radio A, ¿sí? Este sería el radio A, este sería el radio B, y este que está acá, que lo voy a dibujar en rojo, sería el radio C. ¿Eh? Entonces, ¿qué tenemos? Este es el radio A, B y el radio C, hasta afuera. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Calcular las cargas netas. Entonces, la primera carga neta sería para R menor que A. ¿Sí? Voy a tomar para R menor que A, este que está acá. Y sería mayor que 0 también. ¿Sí? Sabemos nosotros que el volumen de un cilindro, de este cilindrito, es pi por R cuadrado por L. ¿Sí? Entonces el diferencial de volumen, de acá despejo el diferencial volumen, es decir, derivo la expresión del volumen en función del radio, me queda 2 pi L R, ¿sí? Por el diferencial de R. Esto que está acá ya sabemos nosotros que es la superficie, ¿sí? O sea que la superficie de un cilindro, la superficie va a estar dado por la siguiente expresión, 2pi LR. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Porque yo sé, ahora voy a determinar la carga neta. La carga neta 1 yo sé que es la integral de ρ por el diferencial de volumen. O sea, en este caso va a ser igual a la integral de ρ0 por R por el diferencial de volumen, que es 2pi L R diferencial de R. Todo lo que no es R es una constante y va a salir afuera de la integral. Entonces tenía que integrar entre 0 y R. O sea que la carga neta va a ser igual a ρ0, 2pi L, por la integral R por R, R cuadrado diferencial de R. ¿Sí? Esto entre 0 y R. Esto me da R cuadrado, me da R cubo sobre 3. ¿Sí? O sea que me queda ρ0 por 2pi por L por R cubo sobre 3, variando entre 0 y R. Es decir, cuando aplico los extremos de barro, me queda que la primer carga neta va a ser ρ0 por 2 tercios de pi por L por R cubo. ¿Sí? Este 3 lo saqué acá nada más. Esa sería la primera carga neta, la carga neta 1, ¿sí? Que vamos a anotar. La carga neta 1 que vemos es ρ0 por 2 tercios de pi por L por R, ¿sí? Voy a anotar. Carga neta 1 va a ser ρ0 por 2 tercios de pi por L por R. Vamos a la segunda carga neta, ¿sí? La segunda carga neta estoy tomando el radio acá afuera, ¿sí? ¿Qué veo? Veo todo este cilindro, ¿sí? Y veo este espacio vacío que no hay carga. O sea que la carga total, ¿sí? Para R menor que B, pero mayor que A, la carga total
va a ser igual a la integral entre 0 y tengo que llegar hasta A, porque no puedo llegar hasta R, porque ahí estaría integrando este espacio que vemos acá, que es un espacio vacío, ¿cierto? Ahí vemos que hay un espacio vacío en el que no hay nada para integrar, no hay carga. O sea que tengo que integrar desde 0 hasta A nada más. De ρ por el diferencial de volumen. Es decir, sería la misma integral de esta, pero en lugar de llegar hasta R, voy a llegar hasta A. O sea que la expresión va a ser la misma. O sea, va a ser ρ0 por 2/3 de pi por L por A al cubo. ¿Sí? Entonces la segunda carga neta va a ser igual a ρ0 por 2/3 de pi por L por A al cubo. Para mi tercera carga neta, ¿sí? Estaría acá afuera. ¿Ven? Acá. No afuera, sino que estaría en este pedazo del cilindro que vemos acá, que le estoy marcando, ¿sí? Que sería entre 0 y R. Pero estaría tomando este pedacito, ¿sí? Esta porción del cilindro y estaría tomando todo el cilindro adentro. O sea que la carga neta va a ser igual. Todo la carga que está adentro, que sabemos que es ρ0 por 2/3 de pi por L por A al cubo, más esta porción. Y esta porción, como está uniformemente distribuida, sabemos que es la carga total, ¿sí? Que en este caso es 2Q negativo, por el volumen encerrado. Y el volumen encerrado vamos a mirar a qué es. El volumen encerrado sobre el volumen total. El volumen encerrado, si analizamos, para calcular el volumen tengo que calcular hasta aquí el volumen, ¿sí? Y le tengo que restar el hueco este, ¿sí? O sea que sería pi por r cuadrado por L, ¿cierto? Y le resto el hueco y el hueco es de acá hasta acá, ¿sí? Es decir, que le tengo que borrar todo esto que está acá, que le estoy borrando así, incluyendo el cilindro interior, y me quedaría solamente esta fracción del cascarón de afuera, ¿sí? Y el volumen encerrado, le resto el hueco, sería pi por b cuadrado por L, ¿sí? Eso sería volumen encerrado. Sobre el volumen total me dice, ¿sí? La fórmula es Q carga total por el volumen encerrado sobre el volumen total. Eso es cuando está uniformemente distribuida, ¿sí? O sea que acá el volumen total es de acá hasta acá, hasta bien hasta acá afuera, y le tengo que restar hueco también. O sea que sería pi por A por C, sería pi por C cuadrado por L menos el hueco que es pi por B cuadrado por L, ¿sí? Sacando factor común, jugando un poquitito con las expresiones, me queda ρ0 por 2/3 de pi por L por A al cubo, menos 2 veces la carga por pi L saco afuera y me queda r cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Y de este lado saco pi L, ¿sí? Y me queda c cuadrado menos b cuadrado. Simplifico pi L con pi L, ¿sí? Entonces la tercera carga neta va a ser igual a ρ0 por 2/3 de pi por L por A al cubo menos menos 2 veces la carga por r cuadrado menos b cuadrado menos b cuadrado dividido c cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Esa sería la tercera carga neta. Entonces, anotamos la tercera carga neta, que es igual a la carga neta va a ser igual a ρ0 por 2/3 de pi por L por A al cubo menos 2 por la carga por r cuadrado menos b cuadrado sobre c cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Esa sería la tercera carga neta.
Ahora necesito calcular la cuarta, ¿sí? Para R mayor que C. Para R mayor que C, ¿qué tengo que pasar? La cuarta para R mayor que C. Para R mayor que C, la carga neta encerrada va a ser la carga total del cilindro, ¿sí? De la carga total del cilindro interior más la carga total de cascarón, porque estaría acá afuera, ¿sí? O sea, sería la carga total que es ρ0 por 2pi por L por A al cubo más menos 2Q, o sea, quedaría entonces la carga total como ρ0 por 2 tercios de pi por L por A al cubo menos 2Q. Eso sería para R mayor que C. Entonces, vamos a anotar. Vamos a anotar, vamos a hacer un gráfico, ¿sí? Tengo aquí. Y vamos a anotar toda la carga neta que tengo, ¿sí? Entonces, tenía, la primera carga neta es ρ0 por 2 tercios de pi por L por R al cubo. La segunda carga neta, ese acá, va a ser igual a ρ0 por 2 tercios de pi por L por A al cubo. La tercera carga neta, que es la más larga, que es ρ0 por 2 tercios de pi por L, ¿sí? Por A al cubo, menos 2Q por R cuadrado menos B cuadrado. Todo sobre C cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Esa sería la tercera. Me faltaría la cuarta. La cuarta carga neta va a ser igual a ρ0 por 2 tercios de pi por L por A al cubo menos 2Q. ¿Sí? Sería la cuarta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente me queda calcular los campos. ¿Sí? Para calcular los campos, aplicamos lo que conocemos por Gauss, la ley de Gauss, ¿sí? Para calcular el flujo de campo eléctrico. Me dice que el flujo es igual a la integral de E por el diferencial de S. Y esto es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon 0. Eso me dice Gauss, ¿sí? Entonces, para el primero, me queda la integral de E por el diferencial de S es igual. La carga neta encerrada para el primero es ρ0 por 2 tercios de pi por L por R cubo. Y a esto tengo que dividir epsilon 0, ¿sí? Esto sabemos que E por S por el coseno del ángulo que forma, ¿sí? O sea que esto es E por S. Y S es igual, si recordamos, vamos a la expresión acá arribita que yo anoté, S es 2pi LR. O sea, esto sería E por 2pi por L por R. Por el coseno del ángulo que forma, que es coseno de 0 en este caso. ¿Sí? Ya que si tomo un pequeño diferencial de superficie acá, así, y el vector campo eléctrico estaría acá, el ángulo que forma el vector campo eléctrico con el vector diferencial de superficie es 0. El coseno es 0, que es 1. Entonces me queda ρ0 por 2pi L R cubo dividido 3 epsilon 0. Pi L con pi L simplifico porque esto va a pasar dividiendo, el 2 también se simplificaría y este radio con este quedaría radio al cuadrado. O sea que el primer campo, el campo 1 va a ser igual, me quedaría ρ0 por R cuadrado dividido 3 epsilon 0. ¿Sí? O sea que el primer campo va a ser igual a, vemos, ρ0 por R cuadrado sobre 3 epsilon 0. Ese es el primer campo eléctrico. Vamos a calcular el segundo campo eléctrico, ¿sí? Para R
¿Dónde estaría? Entre A y B. Para R, entre A y B. ¿Sí? Para el segundo campo eléctrico, de vuelta aplico Gauss, la integral de E por el diferencial de S es igual a la carga neta encerrada. Pero la carga neta encerrada es esta expresión, ¿sí? O sea, ρ cero por 2 tercios de pi por L por A al cubo, ¿sí? Todo eso dividido epsilon cero. Esto nosotros ya sabemos que es E por S, ¿sí? O sea, esto es E por 2pi por L por R, ¿sí? Por E coseno de cero. Rho 0 por 2pi por L por A al cubo dividido 3 epsilon 0. Este 3 bajaría acá. 2pi L se me va y el R pasa dividiendo, ¿sí? Entonces de acá me quedaría que mi segundo campo eléctrico va a ser Rho 0 por A al cubo dividido 3 epsilon 0 multiplicado por 1 sobre R. Es decir, este R pasaría dividiendo acá y me quedaría así la expresión. O sea que mi segundo campo eléctrico va a ser igual a ρ 0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 por 1 sobre R. ¿Sí? Ahora voy a calcular el tercer campo eléctrico por más que no me haya perdido. ¿Sí? Para el tercer campo eléctrico estaría ¿dónde? Estaría en el cascarón, acá, entre B, ¿sí? Y C, acá en el medio, ¿sí? Entonces, aplico Gauss de vuelta, la integral de E por el diferencial de S es igual a la carga neta encerrada. Y la carga neta dijimos que era ρ 0 por 2 tercios de pi por L por A al cubo. Menos 2 por la carga del cascarón por R cuadrado menos B cuadrado dividido C cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Entre paréntesis. Y todo esto está dividido epsilon 0. Este epsilon 0 puede ser distributiva en estos dos sumando, ¿sí? Y me quedaría E por S acá. E por 2pi por L por R es igual a ρ 0 por 2pi por L por A al cubo dividido 3 epsilon 0 menos 2 por la carga por R cuadrado menos B cuadrado dividido C cuadrado menos B cuadrado, ¿sí? Y acá tengo el epsilon 0. 2pi L con 2pi L se va y acá pondría 2pi L, ¿sí? Este R se va y aparecería acá R y acá también el R, ¿sí? Este 2 con este 2 puedo simplificar y me quedaría que el campo, que sería el campo 3, va a ser igual a ρ 0 por A al cubo dividido 3 epsilon 0 por 1 sobre R menos la carga por R cuadrado menos B cuadrado sobre pi LR pi LR pi LR epsilon 0 que está multiplicado por C cuadrado menos B cuadrado. Lo que voy a hacer es propiedad distributiva acá, ¿sí? Para que me quede una expresión más sencilla. Entonces, ¿qué tengo? Que E va a ser igual a ρ 0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 por 1 sobre R. Menos la carga por R cuadrado dividido pi por L por R por epsilon 0 C cuadrado menos B cuadrado. Todo esto voy a hacer distributiva así, ¿sí? Menos la carga, menos por menos más quedaría acá, más la carga por B cuadrado sobre pi L R epsilon 0 C cuadrado menos B cuadrado. Simplifico este con este, ¿sí? ¿Y qué hago? Voy a agrupar este término con este último, ¿sí? Me quedaría que el campo va a ser igual
Rho 0 por A al cubo dividido 3 epsilon 0 por 1 sobre R. Más la carga por B cuadrado dividido pi L epsilon 0 C cuadrado menos B cuadrado por 1 sobre R. Es decir, este R que está dividiendo lo saco acá como 1 sobre R. ¿Sí? Más la carga, en realidad menos quedaría, ¿sí? Menos, porque esta segunda expresión, la carga dividido pi L epsilon 0, ¿sí? Por C cuadrado menos B cuadrado, por R. Y acá, si no quiero trabajar con pi epsilon 0, puedo multiplicar por 4 numerador y denominador y trabajar con K. Pero no hace falta. Entonces, mi campo va a ser igual a, saco factor común rho 0, 1 sobre R, perdón, al cubo dividido 3 epsilon 0 más la carga por B cuadrado dividido pi por L por epsilon 0, C cuadrado menos B cuadrado, todo multiplicado por 1 sobre R, menos la carga por pi por L por epsilon 0 por C cuadrado menos B cuadrado multiplicado por R, ¿sí? Ese sería mi tercer campo, que es el campo más complejo. Bueno, entonces el campo 3 sería igual a rho 0 por A al cubo, ¿sí? Esto sería el campo 3. Rho 0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 más la carga por B cuadrado sobre pi L epsilon 0 C cuadrado menos B cuadrado por 1 sobre R menos Q, la carga sobre pi L epsilon 0 C cuadrado menos B cuadrado por R, ¿sí? Para calcular el campo 4, es decir, para R, ¿sí? Mayor que C sería, ¿sí? Estoy afuera del cilindro. Para R mayor que C, ¿qué tenemos? Aplicamos Gauss, la integral de E por el diferencial de S, sabemos que es igual a la carga neta, que era, en realidad es rho 0 por 2pi L A al cubo sobre 3, ¿sí? Más, menos 2q. Y a esto tengo que dividir epsilon 0, es decir, divido por epsilon 0, divido por epsilon 0. Esto sabemos que es E por S. E por 2pi LR. Esto va a ser igual a rho 0 por 2pi L por A al cubo dividido 3 epsilon 0 menos 2q dividido epsilon 0. Ahora estos dos paso dividiendo y me quedaría que el campo 4 va a ser igual. 2pi L con 2pi L se va y acá aparecería 2pi L. Este R acá y acá. ¿Sí? Me quedaría que el campo 4, este 2 con este 2 simplifico, me quedaría que el campo 4 va a ser igual a rho 0 por A al cubo dividido 3 epsilon 0 por 1 sobre R menos la carga dividido pi L epsilon 0 por 1 sobre R. Es decir, puedo sacar 1 sobre R como factor común. Me quedaría que el campo 4 va a ser igual a rho 0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 menos la carga dividido pi L epsilon 0. Todo multiplicado por 1 sobre R. Ese sería el campo 4. Ahora nos queda calcular los potenciales, ¿sí? Para el cálculo de los potenciales vamos de vuelta a ver
Vamos a anotar todos los campos y vamos a ver nuestra gráfica, a ver cómo sería, ¿sí? Es decir, tomo el cilindro, tengo mi cilindro, un poquitito de zoom, sería mi cilindro. Como ven, tiene una longitud L, tiene un radio interior A, ¿sí? Esto es A, de acá a acá, de acá a acá es B, y de acá a acá es C. Esto es B y esto sería C. Y esto, como vemos acá chiquitito, es A, el radio interior del cilindro de adentro. Tengo el campo acá, que es el campo 1, el campo acá, que es el campo 2, el campo acá, el campo 3, y acá afuera tengo un campo que es el campo 4, ¿sí? El campo 1 dijimos que es igual a ρ0 por r cuadrado dividido 3 epsilon 0, ¿sí? El campo 2 es igual a ρ0 por a al cubo dividido 3 epsilon 0 multiplicado por 1 sobre r. El campo 3, el más largo de todo, es igual a ρ0 por a al cubo dividido 3 epsilon 0 más la carga por b al cuadrado dividido pi l epsilon 0 por c cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Multiplicado por 1 sobre r, menos, ¿sí? Voy a anotar acá el campo 3, porque ahí no me entra. El campo 3 va a ser igual a ρ0 por a al cubo dividido 3 epsilon 0, más la carga por b cuadrado sobre pi l epsilon 0 c cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Todo multiplicado por 1 sobre r, menos la carga sobre pi l epsilon 0 c cuadrado menos b cuadrado, todo multiplicado por r, ¿sí? Ese sería el campo 3. Y el campo 4 va a ser igual a ρ0, ¿sí? ρ0 por a al cubo dividido 3 epsilon 0 menos la carga sobre pi l epsilon 0 multiplicado por 1 sobre r, ¿sí? Ese sería el campo 4. Voy a borrar este. ¿Sí? Tengo todos los 4 campos. Necesito ahora los potenciales. Voy a determinar el primer potencial, es acá adentro, ¿sí? Acá, que lo voy a hacer en amarillo. Acá, para R menor que A. Estoy acá. Este sería una superficie equipotencial. Entonces vengo desde el infinito, me encuentro con el primer radio, que es el radio C. Del radio C parto al radio B, del B al radio A y del A a R. Ese es el potencial R. Entonces, ¿cómo sería? Para R menor que A. Para R menor que A, ¿qué pasa? Vengo desde el infinito, ¿sí? El potencial de SR es la diferencia de potencial del infinito a R. O sea que vengo desde el infinito y llego a C. Más, desde C paso a B. Más, desde B llego a A y desde A
llego hasta R, ¿sí? O sea que vengo desde el infinito, llego a C. De C, voy a hacer en rojo, del infinito llego a C. De C llego a B. De B llego a A y de A recién llego a R. Entonces, R menor que A, ¿sí? Entonces, como vemos, esto que está acá sería menos la integral de infinito hasta C. De infinito hasta llegar hasta C, atravieso el campo 4. El campo 4 está acá afuera. Del infinito hasta C, el campo 4. ¿Ven? El campo 4 por el diferencial de R. Menos de C a B del campo 3 por el diferencial de R. Menos la integral de dB hasta A del campo 2 por el diferencial de R, menos de dA, y ahí recién llego hasta R atravesando el campo 1 por el diferencial de R. Es decir, necesito resolver cada una de estas integrales. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por esta que está acá. Fíjense que no le voy a poner el menos directamente, voy a resolver la integral nada más. ¿Sí? O sea, la integral de infinito a C del campo 4 por el diferencial de R. Esto me va a dar igual a la integral de infinito a C, después le vamos a restar, ¿sí? Todas. Del campo 4. El campo 4 dijimos que era ρ0 por al cubo dividido 3 epsilon 0 menos la carga sobre pi L epsilon 0 por 1 sobre R diferencial de R. Todo esto que está acá es constante, entonces va a salir afuera de la integral y me quedaría la integral del diferencial de R sobre R. Es decir, esta constante que está acá sale así, ρ0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 menos la carga sobre pi L epsilon 0 y me quedaría la integral de infinito a C de 1 sobre R diferencial de R, que sabemos que es logaritmo natural de R. ¿Sí? Como es entre infinito C, sería logaritmo natural de C menos logaritmo natural de infinito. Vamos a tomar el logaritmo natural de infinito igual a 0, ¿sí? Entonces me quedaría logaritmo natural de C nada más. O sea que me quedaría, para esta primera integral, me quedaría así. ρ0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 menos la carga sobre pi L epsilon 0 por el logaritmo natural de C. ¿Sí? Entonces, repasamos, la primera integral es ρ0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 menos la carga sobre pi L epsilon 0 por el logaritmo natural de C. ¿Sí? Vamos a la segunda integral. La integral entre C y B del campo 3. ¿Sí? Voy a hacer la segunda integral, es decir, la integral entre C y B del campo 3 por el diferencial de R. O sea, va a ser la integral entre C y B del campo 3. Y el campo 3 creo que era el más largo, ¿sí? Estaba formado por ρ0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 más la carga por B cuadrado sobre pi L epsilon 0 C cuadrado menos B cuadrado, y todo esto estaba multiplicado por 1 sobre R. Por 1 sobre R. Paréntesis. Menos la carga sobre pi L epsilon 0 por C cuadrado menos B cuadrado y multiplicado por R, diferencial de R. Esto sabemos que es logaritmo natural de C, logaritmo natural de R, pero entre B y C quedaría logaritmo natural de B sobre logaritmo natural de C. ¿Sí? Y esto me quedaría R cuadrado sobre 2, esta integral. ¿Sí? Es decir, como son 2 sumando, puedo hacer 2 integrales acá. Esto es todo constante y me quedaría así. Me quedaría ρ0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0.
más la carga por b cuadrado dividido pi L epsilon 0 c cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Todo esto está multiplicado logaritmo natural de b sobre c. ¿Sí? Aplicando barro ya quedaría logaritmo natural de b menos logaritmo natural de c, que por propiedad es logaritmo natural de b sobre c. Menos, esto es r cuadrado sobre 2, o sea que quedaría. El 2 voy a sacar acá afuera, ¿sí? Entonces me quedaría, con ese 2 quedaría el 2 acá, que lo voy a multiplicar, pi L epsilon 0 por c cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Y acá me quedaría la K. Y acá si aplico los extremos de barro, me quedaría b cuadrado menos c cuadrado. ¿Sí? Que si yo saco, puedo simplificar con este, ¿ven? Entonces voy a hacer eso. Voy a sacar factor común de este sumando menos 1, entonces va a ser acá más. O lo dejo así como está, ¿sí? Pero para que me sea más fácil, quedaría rho 0 por a al cubo sobre 3 epsilon 0 más la carga por b cuadrado dividido pi L epsilon 0 c cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Por logaritmo natural de b sobre c. Más del menos que saco acá. ¿Sí? La carga, y si saco menos acá, se van a... Acá quedaría c cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Entonces eso se simplificaría con el de abajo. Y acá quedaría pi L, el 2 me estoy comiendo, 2 pi L epsilon 0, c cuadrado menos b cuadrado. Simplifico esto con esto, y me quedaría que esa integral va a ser igual a rho 0 por a al cubo sobre 3 epsilon 0 más la carga por b cuadrado sobre pi L epsilon 0 c cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Todo multiplicado logaritmo natural de b sobre c. Más 2 pi L epsilon 0 por la carga. ¿Sí? Y ese quedaría la segunda integral. Vayamos con la segunda integral, la tercera integral, la integral entre b y a del campo 2. ¿Sí? Entonces, la segunda integral, rho 0 por a al cubo sobre 3 epsilon 0, más la carga por b cuadrado sobre pi L epsilon 0, c cuadrado menos b cuadrado, todo multiplicado logaritmo natural de b sobre c, más la carga sobre 2 pi L epsilon 0. La segunda integral, en la tercera integral me dice que es la integral, si esta era entre b y entre b, a ver, entre c y b, esta va a ser entre b y a, ¿sí? Entre b y a del campo 2 por el diferencial de r, o sea, va a ser la integral entre b y a del campo 2. El campo 2 es relativamente sencillo, es rho 0 por a al cubo dividido 3 epsilon 0 por 1 sobre r diferencial de r. Esto es logaritmo natural de r, variando entre a y b quedaría el logaritmo natural de a sobre b. Es decir, quedaría rho 0 por a al cubo sobre 3 epsilon 0 por logaritmo natural de a sobre b. ¿Sí? Entonces, la tercera integral quedaría rho 0 por a al cubo sobre 3 epsilon 0 logaritmo natural de a sobre b. Para la última integral voy desde a hasta llegar hasta r. ¿De qué campo? Del campo 1 por el diferencial de r, que relativamente también es sencilla. Entre a y r del campo 1. Y el campo 1 es rho 0 por r cuadrado dividido 3 epsilon 0 diferencial de r. Todo esto es constante, va a salir afuera de la integral.
y te queda la integral de r cuadrado, que es r cubo sobre 3. O sea que quedaría rho 0 sobre 3 epsilon 0 por r cubo sobre 3, variando entre a y r, ¿sí? O sea, rho 0 sobre 3 por 3, 9 epsilon 0, ¿sí? 9 epsilon 0 por r cubo entre a y r. O sea, rho 0 por sobre 9 epsilon 0, y acá voy a abrir paréntesis, me queda r cubo menos a al cubo, ¿sí? Eso es lo que quedaría. Entonces, ahora el potencial de R es la resta de todos esos potenciales, de todas esas integrales que calculé, ¿sí? Que sería igual a cuánto. ¿Sí? Ese potencial de R, vamos a ver si entra acá, ese potencial de R va a ser igual a, primero es rho 0 por a al cubo, ¿sí? Dividido 3 epsilon 0 menos pi L epsilon 0, pi L epsilon 0, y acá era la carga Q. Todo multiplicado por el logaritmo natural de C. Pero este era negativo acá, ¿sí? Pues sería la primera integral. Menos la segunda integral. Y la segunda integral, voy a poner un corchete, ¿sí? Con paréntesis. Quedaría rho 0 por a al cubo sobre 3 epsilon 0 más la carga por b cuadrado sobre pi L epsilon 0 c cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Todo multiplicado el logaritmo natural de b sobre c, ¿sí? Más la carga sobre pi L epsilon 0, ¿sí? Que es la segunda integral, la carga, si estamos acá, a ver, la segunda integral, se habían simplificado esto y quedaría la carga sobre 2pi L epsilon 0. Esa sería la segunda integral. Menos la tercera, que relativamente es sencilla, es rho 0 por a al cubo sobre 3 epsilon 0 logaritmo natural de a sobre b. A sobre b. Menos la última integral, que es igual a rho 0 por r cubo menos a al cubo, ¿sí? Todo dividido 9 epsilon 0. Y ese sería el potencial de R para R menor que A, ¿sí? Para R menor que A. Entonces, ahora tengo que hacer otro potencial, ¿sí? Para R, ¿dónde sería? ¿Sí? Vamos a hacer nuestro gráfico. Observar nuestro gráfico. Ahora, recién calculé el potencial acá para R menor que A. Ahora voy a calcular el potencial acá. O sea, ¿qué va a ser? Para R menor que B, porque este es B, este punto es B, pero mayor que A, ¿sí? Es decir, R es mayor que A, pero menor que B. Entonces, voy a venir del infinito hasta
llegar al punto C. De C paso a B. Y de B ya llego a R. Entonces, ¿cómo sería? Si hago, vengo, ese potencial R va a ser el potencial de infinito a R. O sea, va a ser desde el infinito hasta llegar a C más desde C hasta B más desde B hasta R. ¿Sí? No llego ni a A, sino que llego hasta R. Nada más. O sea, va a ser igual a menos la integral, ¿sí?, de infinito a C del campo 4 por el diferencial de R, menos la integral de DC hasta B del campo 3 por el diferencial de R, menos la integral de DB hasta R del campo 2 por el diferencial de R. Todo este resultado de la integral son las mismas que recién calculamos, ¿sí? Esta es, ya calculamos, y esta en lugar de llegar, habíamos calculado, pero en lugar de llegar hasta A, llegó hasta R, ¿sí? O sea, que esto ya tengo el resultado. Va a ser menos, el primero sabemos que es de ρ0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 menos la carga sobre pi por L por epsilon 0 logaritmo natural de C, ¿sí? El segundo, un poquitito más larga, restamos, voy a abrir paréntesis, era ρ0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 más la carga por B cuadrado sobre pi L epsilon 0. ¿Sí? La carga por B cuadrado, ¿sí?, pi L epsilon 0, y acá teníamos era C cuadrado menos B cuadrado, por el logaritmo natural de B sobre C, ¿sí?, más la carga sobre 2pi L epsilon 0. ¿Sí? Entonces esta es esta segunda integral. Y la tercera integral sería menos ρ0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0. Por el logaritmo natural, esto era de A sobre B, pero ahora yo no llego hasta A, sino que llego hasta un radio R mayor que A, ¿sí? Hasta R. Entonces quedaría así. Y ese sería el potencial R, ¿sí? Todo esto. Esto sería el potencial R, esta resta de estas tres expresiones, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si en lugar de llegar hasta acá, ahora necesito llegar hasta acá? O sea que vengo de infinito, me encuentro con C, y de C paso directamente a R, ¿sí? Entonces, ese potencial R va a ser igual al potencial de infinito a R. O sea que va a ser igual. Desde infinito hasta C, más de C, no llego hasta B, sino que me quedo en R. Y R vos sabés que es mayor que B, pero menor que C, o sea que llego hasta R. O sea que sería menos la integral de infinito a C del campo 4 por el diferencial de R, menos la integral de C hasta R del campo 3 por el diferencial de R. Estos cálculos ya lo hice en la primera integración, ¿sí? Entonces, nada más que en lugar de llegar hasta R, hasta B, voy a llegar hasta R, o sea que voy a sustituir la segunda integral, donde va la B, sustituyo por la R, ¿sí? En los extremos, no en donde va en todos los puntos donde va la B, sino en el logaritmo nada más. O sea que la primera integral es tal cual lo dejamos, o sea que es igual a ρ0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 menos la carga
pi por L por epsilon 0 multiplicado por el logaritmo natural de C. ¿Sí? Menos la segunda integral. Y la segunda integral va a ser igual a rho 0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0 más la carga por B cuadrado sobre pi por L por epsilon 0, ¿sí? Por C cuadrado menos B cuadrado multiplicado por el logaritmo natural de B sobre C era, pero acá le cambio la B por el R, ¿sí? Más Q sobre 2pi L epsilon 0. Y ahí terminaría el ejercicio, ¿sí? En realidad, creo que ahí no acá si nos fijamos en esta segunda integral, cuando yo apliqué Barrow, era así. Yo saqué, ¿eh? Acá, C cuadrado menos R cuadrado quedaría. Y ahí yo había simplificado. Había quedado, una vez que yo apliqué los extremos de Barrow, había quedado B cuadrado menos C cuadrado. Acá en realidad quedaría R cuadrado menos C cuadrado. Entonces, corrijamos eso por favor. ¿Sí? Voy a borrar esta partecita. Abajo sí iría 2pi L, me está faltando el epsilon 0, por C cuadrado menos B cuadrado. Pero arriba iría, si nos fijamos, al aplicar Barrow era B cuadrado menos C cuadrado, ¿ve? Porque esto me queda R cuadrado sobre 2. El 2 lo puse acá, me quedaría R cuadrado menos C cuadrado. R cuadrado menos C cuadrado. Y ahí sí estaría bien. Perfecto. ¿Sí? Para el último campo, pero no menos importante, vengo del infinito y llego hasta R sin siquiera llegar a C. O sea que el potencial R va a ser, desde infinito llego hasta R directamente. O sea, va a ser menos la integral de infinito hasta R del campo 4, porque atravieso el campo 4 ahí, por el diferencial de R. O sea que sería igual a menos rho 0 por A al cubo sobre 3 epsilon 0, ¿sí? Menos la carga sobre pi L epsilon 0. Por esto era el logaritmo natural de C, y ahora no llego hasta C, sino que llego hasta R nomás. Y ahí quedaría terminado este ejercicio, ¿sí? Espero hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video.